Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy yo podría decirles así. ¿Y dónde está el lawfare? ¿Se acuerdan como la, tantas veces citada película? ¿Y dónde está el piloto? ¿Y dónde está el lawfare ahora? Miren, la verdad es que es un muy mal momento para publicar, para lanzar, para publicitar un manual anti-lawfare. ¿Por qué lo digo? Porque se está lanzando este manual, véanlo. Es de la Secretaría de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, lawfare, democracia en peligro. Esto acaba de ser publicado y yo te lo traigo acá porque está hecho con fondos públicos. Por supuesto, lo vas a poder, si te interesa, descargar de modo gratuito. Va a ser digital, no va a ser un libro físico, diría Fariña. Pero lo cierto es que hay recursos humanos, es decir, gente, pagos del erario público que se dedican a alumbrar un manual que ideológicamente nació medio muerto. ¿Por qué? Porque, como decimos siempre, mientras la obsesión del lawfare, etcétera, es 3, 4 grupos de medios, existe el WhatsApp, existen las redes sociales. Es decir, como decimos también siempre, hay dinosaurios y hay también los pequeños mamíferos que compiten en tamaño, en difusión y en penetración con cómo se conecta y cómo se informa a la gente. Es decir, venís a hablar de algo casi te diría predigital. Esto es lo primero de Horacio Pietragala y su manual de lawfare. ¿Y por qué yo te digo que es el peor momento posible? Porque estás planteando un lawfare, el secretario de Derechos Humanos está planteando lawfare en el mismo momento en que el juez Casanelo dice Cristina Fernández de Kirchner ha sido sobreseída en la ruta del dinero K. Podrá tener contactos con Lázaro Báez, pero no podemos probar que el lavado sea de ella. ¿Recuerdan en esa pirueta extraña de Marijuán, que venía él mismo que había llevado las retroexcavadoras a Santa Cruz y que había investigado con tanto ahínco? De repente dice 3, 2, 1, no tengo elementos, desconecto y Casanelo no tiene otra que sobreseer. Bueno, técnicamente es correcto porque no tenía elementos para seguir con el proceso. Lo que digo es, en ese momento de sobreseimiento de algo tan emblemático como la ruta del dinero K, tenemos algo que nace antiguo. ¿Y por qué la incomodidad de una gran parte de la sociedad? Porque una Secretaría de Derechos Humanos es la secretaría de algo que le costó mucho a la Argentina, los derechos humanos. Hoy están privatizados y pareciera que solo respondieran a un sector político y que fueran del kirchnerismo. Los derechos humanos no fueron inventados por el kirchnerismo, pero quiero ir para adelante. Tan sesgado fue esta intervención de la Secretaría de Derechos Humanos que cuando fue la pandemia, quiero recordarles algunos casos en donde esta Secretaría dice que no pasó nada, que no hubo violaciones de los derechos humanos, que la fuerza de seguridad habrán tenido algún exceso, pero eso es, abro comillas, una deuda de la democracia. No hay responsables políticos directos. Recuerdan que cuando hay una represión o algo para facturarle a la fuerza de seguridad, y si es opositora va directo a decir es la policía de fulano de tal. No, cuando es la policía o la fuerza de seguridad de la provincia de Buenos Aires o de provincias gobernadas por el peronismo es una deuda de la democracia. Y miren, la deuda de la democracia se cobró Astudillo Castro, Celeste Morales de San Luis, ¿recuerdan ese caso? Todos los excesos, entre comillas, durante la pandemia de la fuerza de seguridad. Mauro Ledesma, el muchacho que intentó pasar a Formosa nadando, a propósito, Formosa, donde Pietragala fue, y dijo, yo no vi nada raro ahí, no hay confinamiento, no hay arbitrariedad. No, eso no vio nada. Solange, el padre que no pudo verla en Córdoba, ¿recuerdan? Me hice este machete porque realmente yo no quiero confiar en mi memoria porque hay tantos nombres y es tan doloroso que no me quiero olvidar. Abigail, el padre la llevaba en brazos, ¿lo recuerdan? ¿Recuerdan toda esa época donde con total autoritarismo las fuerzas de seguridad se transformaban con los jefes políticos de los gobernadores y decían, esto no se puede hacer? Bueno, no hubo ninguna irregularidad según la Secretaría de Derechos Humanos. Y quiero cerrar con esta otra cuestión. Lawfare, ¿de verdad hablan de lawfare? Voy con otra pequeña lista recordatoria para este manual que nace antiguo, nace viejo.
El kirchnerismo, la verdad es que no pierde las mañas y se está replegando en sus antiguas ideas. Quiero decir, Agustín Rossi, precandidato presidencial, dice, yo me anoto, dijo, el primer día, si me toca a mí, restauro la ley de medios. Es decir, como si la ley de medios pudiera amordazar o democratizar, si vos querés y si creés en ese concepto tan mentiroso, las voces de una democracia en la que todo el mundo puede tuitear, todo el mundo escribe en Instagram, en Facebook. Te digo más, vos, si estás delante del hecho periodístico adecuado con tu celular, hoy llegás a la tapa de Clarín o del New York Times. Vos lo podés hacer con lo que representa solamente un celular. Sin embargo, acá Pietragala te sigue hablando de los grandes medios hegemónicos y bla. Quiero despedirme de esta introducción con algunos casos que prueban el no lawfare. Cristina, sobreseída con ayuda de Lucía Salinas. Pacto con Irán, OTE sur los sauces. Dólar futuro, sobreseída en la ruta del dinero K. Sin efecto las 5 prisiones preventivas, por ejemplo en el caso Cuadernos. Vudú absuelto en la compra de autos de alta gama. Tanto es así que fíjense esto, miren esta foto. Este manual dice que Vudú fue condenado por los medios, por la derecha, por el poder judicial que responde a la oposición y a los medios. Tanto no es así, Pietragala, tanto no es así, que ahora le levantaron la prohibición hace 10 minutos a Vudú dentro del kirchnerismo. El indulto interno a Vudú fue desde el año pasado. Esta foto es de 2016, en una marcha estaba la CTA, había sindicalismo. Se metieron en PPT, Patria para Todos, era ese lugar en donde, como eran rechazados en otros espacios kirchneristas, en plena vergüenza por los casos de corrupción, estaba Luis Delía, que había salido de Miles, estaba Esteche, estaba Vudú. Esta foto fue tremendamente rechazada. En ese momento no le abrían la puerta a Vudú. Según Pietragala, está mal condenado. Miren, la verdad, en off, hasta los kirchneristas te decían que había sido sumamente incómodo lo de Chicone y Vudú. Te estoy contando esto para mostrarte hasta dónde de lejos fue en su defensa del kirchnerismo alguien que ocupa la Secretaría de Derechos Humanos, que los derechos humanos son de todos. Milani, absuelto en enriquecimiento ilícito y lesa humanidad. Julio De Vido, absuelto en vialidad. Cristóbal López de Sousa, absueltos en oil. Ricardo Echegaray, absuelto en autos diplomáticos. Y siguen, tristemente, las firmas. ¿A dónde está el lawfare? Difícil saberlo. Acompáñenme. Bienvenidos. Está Lucía Salinas, gracias por la ayuda a memoria de todos los casos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas Pablo noches. de León. ¿Cómo te va? Está Jessica Bossi. Hola, Jessica. Y está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. La casa radical no está en orden. No. No está en orden. Y no lo estará quizás por un tiempo porque hoy no hubo ni siquiera el inicio de una discusión por la incorporación de José Luis Espert, algo que ya lleva varias semanas, no es una novedad que se quiere sumar. De hecho, él escribió una carta a cada uno de los presidentes de los partidos políticos que integran Juntos por el Cambio y finalmente lo que se agregó en los últimos días fue lo de Juan Schiaretti, pero hoy en esa famosa reunión a las 3 de la tarde ni siquiera llegaron a tratar el asunto porque básicamente la llegada de algunas personas que no habían estado invitadas, sobre todo Luis Juez, hizo que rápidamente Morales, que un poco capitaneaba esa reunión, dijera, no, bueno, así no se puede seguir. Cuarto intermedio, conclusión, no se trató nada, no se definió nada sobre qué va a ser Juntos por el Cambio. Pocos días, porque el 14 se cierran las alianzas, o sea, no hay mucho tiempo. Bien, Pablo, ¿qué va a pasar, digamos, porque faltan 9 días para el cierre de alianzas? ¿Cuánto falta? Por eso era importante esta reunión que contaba Jessica. 4 presidentes de partido, Morales, Pichetto, Ferrario, a favor de incorporar a Espert y Schiaretti. Federico Angelini, el presidente del PRO, mano derecha de Bullrich, en contra de eso. Llegaron López Murphy, Juez, Alberto Acef, un hombre de un partido de derecha que se quiere sumar. ¿Quién los había invitado? Aparentemente Patricia Bullrich. Morales le dijo, se retiran de acá, no están participando en la reunión. 10 minutos pasaron. Juntos por el Cambio no resiste una reunión de 10 minutos. Evidentemente, la cercanía al poder
la posibilidad de ser la próxima fuerza que gobierna este país, les detonó una interna total y de fondo está la gran pelea. Porque vos fíjate la paradoja. Macri, que se llevaba muy mal con Juez, que no quería Juez de candidato, que decía, ¿por qué no va a una paso y se anima a discutir? Mañana termina en un acto en la Bolsa de Comercio de Córdoba abrazado a Juez. ¿Por qué? Porque está en contra de la iniciativa de Larreta de sumar a Schiaretti a Juntos por el Cambio. Osvaldo. El argumento de Larreta de decir precisamos mucho poder político para lo que viene es interesante y es cierto. Sin mucho poder político, lo que viene va a ser muy difícil. Ahora, eso pueden ser alianzas en el Congreso. Digo, claramente pueden ser alianzas legislativas. No tienen por qué ser antes. No se ve que haya habido un interés o un pedido de los militantes o la gente de Juntos por el Cambio o los votantes de Juntos por el Cambio, es decir, incorporemos más gente. Pero no parece que hayan escuchado a sus votantes en ese punto. Hoy lo he escuchado, por ejemplo, a Morales decir, estamos perdiendo como 10 puntos. Sí. Lo cual, digo, la verdad que como para entusiasmar a los votantes es bastante polémico, ¿no? Digo, no se ha visto en las elecciones hasta ahora que Juntos por el Cambio esté perdiendo votos. Al contrario. Y en todo caso, si para estar perdiendo votos, porque teóricamente se los lleva Milei, porque pones a Schiaretti y la gente que dice, no, pensaba votar a Milei, pero si está Schiaretti los voy a votar a ustedes. No, me parece que lo que ahí, la idea, ayúdenme con esto, pero la idea es, esos que se van con Milei pueden ser reemplazados por esa gente del medio que no ama ni odia, que podría votar al peronismo, los famosos votantes fluctuantes, claro, que pueden votar a Macri, como lo votaron, y los independientes a Alberto. Sí. Vayamos por ese voto de centro que no es antiperonista, reemplacemos los que se van de Milei. Es cierto. Una teoría, pero es todo hipotético, digo, y presentar este nivel de quiebre ante la sociedad por una idea hipotética, la verdad que da la impresión de que Juntos por el Cambio está, denme más pies porque no tengo ya dónde tirarme tiros. Lo cual también es una buena definición. Sí, pero también habla, perdón, de la discusión interna que no existe, y ayer un poco también lo planteábamos. Si la discusión o el objetivo es, tenemos que acabar, como decía Larreta acá, con el kirchnerismo. Bueno, si el kirchnerismo está en su peor momento, con este gobierno que ha fracasado estrepitosamente, con una vicepresidenta que copa la escena política, pero ya no es la Cristina de 2015, 2016, ¿qué es lo que ocurre puertas adentro de un espacio como Juntos para el Cambio para que este kirchnerismo así devaluado siga representando una inquietud para ellos a este punto? Hoy era el día para que Juntos por el Cambio saliera todos juntos a decir, mirá las intendencias que ganamos en Córdoba, en ciudades que hace 30 años que no ganamos. Y fíjate, las estamos ganando. Y eso quedó totalmente tapado por un problema de interna de alguien que dice, che, vamos a sumar más gente cuando eso no está en la base del partido. Hay algo que es la administración de las victorias en política, que es casi tan difícil como sobreponerse a una derrota. En el 2021, Juntos por el Cambio le ganó al peronismo unido en la provincia de Buenos Aires. Seguramente nos escucharon decir muchas veces, y sobre todo es muy dicho dentro de la política y en la provincia de Buenos Aires, la máxima de el peronismo unido nunca pierde una elección. Bueno, pasó. Claro. En la provincia de Buenos Aires. Es una máxima que se quebró. ¿Qué hizo después Juntos por el Cambio? Entró en un derrotero que en ese año se lo veía como ganador de la elección. Era casi la vaca atada. Nadie dudaba, como ahora que se preguntan quién va a llegar al balotaje, cuál de los dos va a ser si llega Juntos por el Cambio. Entonces entraron como una especie de derrotero, de pelea para ver quién tenía el liderazgo. Creo que es bueno eso. Y el elemento Milei, te salió la oposición dentro de la oposición. Sí, es el elemento Milei, pero hicieron una buena gimnasia que es para destacar, que es democráticamente ver quién tiene, cómo se discuten los liderazgos en una coalición nueva, a diferencia del peronismo, que siempre es más complicado. Ahora, me parece que lo que está pasando ahora es que hay demasiada especulación de laboratorio que no tiene... Claro. La verdad es que yo no sé si esto va a... Si se incorpora Schiaretti, yo no sé si la va a perjudicar a Patricia Bullrich o va a beneficiar a Larreta. La verdad es que hay como una serie de hipótesis que son en una mesa de arena y que quizás están a la defensiva para ver cómo se neutralizan. El argumento oficial es, yo se lo decía un poco ahí en el pase con Tarico y Mario Masachesi, que decía, como en los viejos mundiales, digamos, el que salió campeón contra el resto del mundo.
A mí me parece como que hay una intención de recrear esa idea de que, bueno, el kirchnerismo, peronismo contra el resto del mundo. Y cuando digo resto del mundo es que suba el gen de Margarita, que suba Espert, que suba... Es que hacen falta todos para ganar. Si vos querés ordenar y tener identidad, ¿sabés qué? Primero hay que ganar. Y ahora está Milei. Ya no es seguro que aún peleándonos, bolsa de gatos ganas igual. No, el problema... Antes pasaba eso. Está bien, pero vos tenés una crisis de toda la clase política y yo no quiero cortar acá junto a... Miremos provincia de Buenos Aires. Gobierna Kicillof y le dicen que le van a hacer una interna, porque Tolosa Paz dice que va a ir una interna. Vos decís, gobierna Kicillof y hay una interna. Alberto Fernández, el presidente del peronismo, no participa más que auspiciándolo de Scioli, que hay que ver si Scioli termina sosteniendo. Entonces, Juntos por el Cambio, que ve la opción del poder, se está peleando. Y acá la responsabilidad la tienen todos. Sí. Porque Macri, vuelvo a decir, se va a sacar una foto a juez con quien detesta por su pelea con Larreta. Larreta quiere sumar a Schiaretti, que supuestamente era el amigo de Macri, o no lo hemos visto a Macri incluso hasta bailando en actos con Schiaretti, que fue la provincia que más visitó siendo presidente. Entonces, acá hay una discusión de poder, que lo venimos diciendo siempre, una discusión de poder. Y un problema lo llevan tan sucesorio, lejos, un problema sucesorio del Lo poder. llevan tan lejos que nunca como hoy Juntos por el Cambio está tan cerca de la ruptura, Está cerca de la ruptura. Señor. A Porque ver, hay- vamos, espere. Sí, sí. Trabajemos esta idea. ¿No es un exceso decir que van a romper? No, porque yo te digo, Mauricio Macri dice que van a un balotaje con Milei. Patricia Bullrich, la vemos acá, se cruzan fuera de la escena y con Milei a los besos. Larreta, Morales viven diciéndole necio, de todo le dicen a Milei. Entonces vos estás viendo que están más cómodos con los de afuera que con los de adentro. ¿Y ahora qué dice Larreta? Señor Schiaretti, pase y siéntese en el living, y le dicen del otro lado que no. Esto, y hay algunos que están hablando de seguir los consejos, de pensar en una alternativa. En ese centro, Terrible. de un lado, centro que vota lo independiente, quizás el voto que decidió que Alberto fuera el presidente, y del otro lado, centro derecha a la derecha con Javier Milei. Con Milei, vos decís, es aventurado lo que estamos diciendo. Vos decís que habría una idea subterránea de Milei con Patricia detrás Macri y todos los que han, no sé si se sigue diciendo los halcones, todos hacer un polo de centro derecha, liberal, libertario. Sí, porque todos claramente no hay acuerdo. Separarse de Horacio Rodríguez Larreta, el radicalismo de Morales. Y de Lustó. ese sector te va a decir que el que está rompiendo es Larreta porque lo quiere sumar Claro, a Schiaretti y no quiere ir a una interna con Patricia. Entiendo, pero es como decía Jessica, en todo caso no dejan de ser inventos e intentos dentro de una mesa de arena en donde vas viendo, no, si el ejército prusiano va para acá, nosotros... Digo, hay una total falta de escucha de la población, que además está en otro tema porque no le alcanza para llegar al día 15 de cada mes. Entonces, mientras esto está pasando, pensando, no, si yo sumo toda la gente que está con Macri más que Milei, más que... pero si el otro lado sumo... Digo, esas sumas no son así. Esas sumas no son así de ninguna manera. La gente no vota porque tal dice Botaca, excepto los que siguen a Cristina. Digo, no es así, no funciona de esa manera. La gente vota por otras cosas. La gente vota por lo que quiere, no por lo que el partido le diga, porque no hay, exceptuando un núcleo muy cerrado del kirchnerismo, no hay una identificación con un partido. Bien, Además, en permítame. base a que, Sí, Lucía. capaz Jessica o Pablo lo saben, en base a que Morales dice estamos Claro. perdiendo 10 puntos. Bueno, ¿Qué es lo que vamos a cuál es el preguntarle. indicador? indicador? En un rato van ilustres. Sí, Vamos a preguntarle. No teman, se puede preguntar incluso. Pablo de León tiene la representación gráfica de los dos equipos que están tensionando ahora en Juntos por el Exactamente, Cambio. vos hoy Pablo. tenés dos grupos claramente diferenciados. Vamos a ver el primero, Mauricio Macri, claramente, porque es el hombre que les dice, vayan y siéntense con Patricia. Es casi la cabeza de este grupo donde está Alfredo Cornejo. En estos momentos, Patricia Bullrich está en Mendoza con Alfredo Cornejo y con Ernesto Sanz. A la derecha, quizás menos conocido, Federico Angelini, presidente hoy del PRO, que es la mano derecha de Patricia Bullrich, y Ernesto Sanz, que volvió a la política, no quiere ser candidato a nada, pero volvió a la política y está bancando sorpresivamente a Patricia Bullrich cuando quizás parecía un perfil más
de centro más parecido a Larreta. Mientras tanto, como antes se decía en el box, el televisión blanco, de pantalón claro, este otro boxeador no, este otro grupo de personas. Vean. A la derecha, a la izquierda de su pantalla, señora, podría decir Horacio Aiello para los memoriosos. ¿Quién está? En el centro, claramente Horacio Rodríguez Larreta. Y Elisa Carrió, ayer lo dijo claramente acá, durísima con Macri. Y Martín Lustó, que está cercano y que algunos decían es el candidato de Larreta en la ciudad. Hacia la derecha, Espert, quien acá también se cruzó con Patricia Bullrich, que quedaron en reunirse, eso no avanzó. Y Gerardo Morales, tal vez el más duro en los términos declaratorios, diciéndoles, echando de la reunión a López Murphy, a Acef y a Juez, diciéndole acá no tienen lugar, y directamente diciendo tenemos que ampliar. Morales, que suena como vice, es uno de los que dice que podría jugar Schiaretti, al que algunos querrían como el vice de Larreta en la fórmula. Muy bien, es el momento de Manu Jove. ¿Cómo andan? El hombre entra caminando, Tranquilo. con serenidad. ¿Cómo está Manu Joves? Bien, estuve un poco paseando por el barro de Juntos por el Cambio esta tarde, en esta reunión de la que vienen hablando ustedes, con invitados o no invitados sorpresa, como marcaba Pablo. Empezó a llegar gente de repente. Estábamos ahí esperando y empezó a llegar gente ¿Vieron luz? que no estaba en la lista original de invitados en principio, pero que tenía ganas seguramente de expresar muchas de las cosas que pensaban algunos emisarios de otros. Bueno, vamos a empezar a escuchar algunos testimonios, pero también momentos de tensión importante que se vieron ahí en la sede de la UCR en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a verlo, por favor. Dale. He venido a defender lo que nos costó muchísimo tiempo conseguir en Córdoba, que es la unidad de la oposición. He venido a defender nuestras convicciones. En nuestra opinión, tenemos que consolidar y ampliar Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio viene sometida desde hace 3 meses a una interna que cada vez está más dura entre Patricia y Horacio, por lo menos de parte de Patricia, que la veo con un poco de soberbia. Yo acabo de hablar con la doctora Bullrich, estuvimos... La verdad que nosotros teníamos una agenda hoy que no era venir acá. Yo no la tenía. Vine porque a la mañana me pidió que viniera. Larreta, bueno, lo planteó que a pesar de todo, él apoya su candidatura y más. Pero ¿Esto modifica algo de esa estructura? Yo no necesito, yo lo que tengo claro es que nosotros necesitamos que nos apoyen los cordobeses. Y esto confunde, esto desalienta, esto genera situaciones incómodas. Ya que estamos en la UCR, le pregunto, ¿se puede doblar o se puede romper Juntos por el Cambio con esto? Nosotros vamos a hacer todo lo posible por garantizar la unidad, pero hay algo que es muy importante. La unidad por sí mismo no tiene mucho sentido. Es clave el cambio, ser el cambio. O somos el cambio o no somos nada. Si no son el cambio, ¿se puede romper? Vamos a hacer todo lo posible porque eso no suceda. ¿No se rompe ni se dobla entonces? No sé, que eso lo deberá decir la Unión Cívica Radical, pero te quiero decir que el documento de la Unión Cívica Radical tenía una contundencia que realmente va en sintonía con lo que yo estoy planeando. ¿A vos quién te mandó? Patricia. ¿Qué le gritó a Morales cuando pasó? Le grité traidor y le grité que la patria se defiende y que jamás se traiciona. Preguntaba por ahí cuando entraba si la mandaba Patricia Bullrich a usted. ¿Es No, así? para nada, para nada. Pasamos a un cuarto intermedio. Esperen un poquito. Y fracasó. Nos seguimos en reunión. No me hacen un piquete a mí en mi casa. ¿Listo? Gracias. Muy bien. Manu. Ahí lo escuchamos a Morales planteando esto de que no le hacen un piquete en su casa en referencia a la sede, ¿no? A la Unión Cívica Radical. No sabemos si se referían a Angelini o a la gente que estaba también afuera. Ese momento de tensión algunos reflejábamos en el TEP con gente que se acercaba a manifestarse en contra de la posible incorporación de Schiaretti. Osvaldo. Es raro que diga mi casa hablando de la casa de los radicales, porque es la casa de los radicales. Y hay muchos radicales que no están de acuerdo con esto, ¿no? Digo, lo hemos escuchado. Es el presidente. Está bien, bueno, pero el presidente no es mi casa, es la casa de los radicales. Está con nosotros, salido recién del video, como la rosa púrpura del Cairo, saltó Federico Angelini, ¿Qué que tal? es el presidente del PRO.
Recuerden, Patricia ya no es más y asume Federico en ese rol. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Gradualismo o shock, ya lo aprendimos. ¿Se puede romper esto? Vamos a hacer todo lo posible, ¿por qué no? Pero insisto en algo que es un concepto fundamental y parafraseo con el nombre. Es clave la unidad, juntos, pero tenemos que ser el cambio. Si no somos el cambio, los argentinos no nos van a votar. Espérate un poquito, déjame tironear del pero, porque en tu frase usaste un pero en el medio. ¿Hay una mínima chance de que si ustedes sienten, ustedes es Patricia Bullrich, Mauricio Macri, no sé, hay tantos otros, no me quiero olvidar. Si ustedes sienten que la otra propuesta no representa verdaderamente el cambio, digan, la verdad, esto no es lo que queremos, ¿no seguimos? No, de nuestro lado no va a ser esa la vocación. Quienes quieren cambiar las reglas de juego no es Patricia Bullrich, no es Mauricio Macri. Quienes quieren ampliar, pero más que ampliar, que se parezca a un rejunte con un sector del peronismo que votó leyes, te diría, de las más importantes que pudo sacar el kirchnerismo en el Congreso de la Nación. ¿Cómo le explicás a los cordobeses que Schiaretti es malo en Córdoba, pero no es tan malo a nivel nacional, y que en el fondo Schiaretti, que fue uno de los que aportó los votos para sacarle la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, en el fondo no es tan malo con los porteños? Simplemente porque hablamos ayer acá con Horacio Rodríguez Larreta y le hicimos esas preguntas y, por ejemplo, te contesta, si hay que fijarse en el track record de las votaciones de todos, no se salva nadie, incluso revisémonos nosotros. No digo yo, dijo Horacio Rodríguez Larreta, van a ver que no es que siempre votamos lo mismo. Si quieren armar política, si quieren tener cambios sustentables, esto lo digo yo en mi traducción de mi traductor personal, a comerse el sandwichito de sapo, porque si no, por ahí no ganamos. Esto es mío, no de Horacio Rodríguez Larreta. Yo estoy seguro de que si no somos nítidos, si no somos claros en el mensaje que damos y en el camino a transitar a partir del 10 de diciembre del 2023, no vamos a ganar. Pero Angelini, yo vamos a decirlo con nombre propio. Miguel Ángel Pichetto fue convocado por Mauricio Macri a Juntos por el Cambio y lo hizo su candidato a vicepresidente. Pichetto, jefe de la bancada del Senado del peronismo, desde el menemismo hasta acá. ¿Por qué pudo entrar Pichetto, lo cual yo no lo impugno, no sé qué, y Schiaretti, con quien Macri tuvo una excelente relación en Córdoba, y fue la provincia que más visitó durante su mandato presidencial, no puede entrar? No entiendo la balanza esa. Fundamentalmente, a ver, la relación entre Schiaretti y Mauricio Macri fue una relación de gobernador, de presidente, que se llevaron bien, tuvieron una buena relación en los 4 años. Pero estratégica. Estratégica también. No nos tenemos que, pero no nos tenemos que olvidar. No es que se quiere casar. Pero no nos tenemos que olvidar que Juntos por el Cambio, o Cambiemos en ese momento, tenía 1/3 del Senado, 1/5 de la Cámara de Diputados. Entonces, la necesidad de hacer acuerdos era muy importante. Y que el 10 de diciembre del 2023 nosotros vamos a llegar con la posibilidad, y te diría histórica, de que si nos eligen los argentinos, Juntos por el Cambio va a tener posibilidades de tener quórum propio en el Senado de la Nación después del regreso de la democracia, que nunca tuvo un partido que no sea el peronismo quórum propio, y en la Cámara de Diputados vamos a estar muy cerca del quórum propio, con la posibilidad, y yo acá soy claro, yo siento que en las transformaciones que hay que hacer en la Argentina, en la profundidad de esos cambios que hay que encarar después del 10 de diciembre, yo me siento mucho más cómodo hablando con sectores vinculados a las ideas de la libertad que con Sergio Massa, Carlos Heller, que atrasan 40 años y que son grandes responsables del problema que tiene hoy la Argentina. Sí. No, me quedé con esta última frase, iba a preguntar otra cosa, pero entonces sí harías, por ejemplo, incorporarías a Milei. No, sí haría acuerdos legislativos a partir del 10 de diciembre
para avanzar en las transformaciones que necesita la Argentina, en avanzar en la modernización de las leyes laborales. Hoy el relato te dice que las leyes laborales defienden a los trabajadores. Minga, más del 40% de los trabajadores está en negro y no hay ninguna ley laboral que defienda a esos trabajadores. Entiendo el punto desde la estrategia parlamentaria de lo que puede hacer en un futuro. Ahora yo te pregunto otra cosa, que es lo siguiente. ¿Harías una alianza electoral con Milei? Porque si uno ve los posicionamientos políticos, uno ve de un lado a Larreta, a Morales, a Carrió, y del otro lado los ve más cerca a Patricia, a Macri, Milei. Macri muchas veces dice, Milei llega al balotaje. No, primero nosotros queremos dejar atrás 16 años de populismo en la Argentina. Eso para nosotros es fundamental. Pero lo que yo dejé bien en claro, lo que acabo de decir, es que a partir del 10 de diciembre hacer acuerdos legislativos. Esa base de sustentación, ampliación de la base electoral que todos están hablando, que quieren transformar a Juntos por el Cambio en un rejunte más que en una coalición que llegue al poder. Está bien, pero ahí se busca a partir del 10 de diciembre. El problema es el filtro, perdón, el problema es el filtro del rejunte, porque digo, ¿por qué Burlando no es rejunte, que se juntó a tomar un café con Grindetti y Patricia ayer o antes de ayer, y Espert es rejunte? Perdón, me parece muy bueno. A ver, tomar un café en la Argentina, ¿desde cuándo es hacer acuerdos legislativos o acuerdos de gobierno? Pero te podés sentar a tomar un café por muchas cosas. Entonces, perdóname, te hago una pregunta. Y aparte, ni siquiera hubo una foto en esa reunión. Hay una foto, ¿cómo que no? Una foto por todos lados. Una foto sacada de otro lado. Pero yo le quería preguntar a Jenny, porque usted es candidato a vicegobernador de Carolina Lozada en una provincia en la que se armó algo parecido a esto, que es un gran frente que acumula desde el PRO hasta el socialismo, de alguna manera. No quiero decirle un rejunte tampoco, pero es agrupar todas las fuerzas que se oponen al hoy peronismo oficialista. No es lo mismo, porque no aplica en la provincia y sí en la nación. Es muy bueno lo que decís, porque nosotros estuvimos casi 2 años y medio trabajando en esto. Desde el 2018, que yo en su momento con Miguel Lifchit empezamos a plantear este tema. Corrió mucha agua para que podamos lograr esto con mucho esfuerzo y con muchas diferencias también. Y por eso están marcadas bien claras las fórmulas a gobernador. Ahora, eso no implica que uno, y para mí esto es clave, nosotros sentimos que en Santa Fe estamos viviendo una tragedia que la profundizó el Frente de Todos con Omar Perotti a la cabeza, y que sentimos que esto era el mejor camino para sacar al kirchnerismo de Santa Fe. Pero porque se trabajaron muchísimas cosas desde las coincidencias, pero también para achicar esas diferencias. Acá estamos a una semana del cierre de alianzas. Y además, insisto que en Santa Fe no hay un espacio como el de Javier Milei, a quien respeto muchísimo, y tiene miembros el espacio de Javier Milei, que acá estoy viendo a Diana, que respeto muchísimo. Diana en Mondino, Santa Fe, un ratito estará en Santa Fe está Romina Díez, y hay muchos dirigentes que respeto muchísimo, que siento que el 10 de diciembre del 2023 nosotros vamos a poder hacer acuerdos, gane quien gane, para llevar adelante las transformaciones que necesita la Argentina. Déjame saber esto, porque todo el mundo en la casa dice, está bien, pero contar, ¿cómo sigue esto? Si hoy tuvieron 15 minutos... A los 15 minutos bajó el martillo Morales y dijo, hoy no nos pusimos de acuerdo, cuarto intermedio. ¿Cómo, digamos, vení del futuro? Llamo al Angelini del futuro. ¿Cómo terminó esto? A ver, tuvimos una reunión que pasaron pocos minutos y después lo recibimos a Luis Juez. Y tuvimos una larga reunión, después duró 2 horas en total. Estabas en la Casa Radical. Duró 2 horas en total, pero la reunión a la que habíamos sido convocados duró pocos minutos. Bien, entonces la pregunta que te digo es, si no se ponen de acuerdo, cosa que puede pasar, Diego, ¿cómo termina? Tenemos que ir cerrando. ¿Cómo termina? Yo quiero blanco, yo quiero negro. No, ¿hay forma? No. Listo, pasan los días, hay que cerrar las listas. ¿Cómo termina? Si nadie quiere imponer cuestiones por conveniencias individuales y si nadie quiere romper la base que tiene el electorado de Juntos por el Cambio, nos vamos a poner de acuerdo muy fácil. Un dato, Diego, es que no se pusieron de acuerdo ni para una conferencia de prensa posterior, lo veíamos recién, no pudieron hablar los 4 juntos. Ahí vamos a charlar con Diana Mondino, pero
te contesto te pregunto con el bolsillo y me contesta con el corazón. Bueno, es importante que te conteste con el Está bien, corazón. pero, digamos, ¿cómo es? Vamos los dos, las dos partes van. Estamos el 14, no nos pusimos de acuerdo. ¿Cómo? A ver, que la gente sepa. para la ampliación de Juntos por el Cambio tenemos que estar todos de acuerdo. Si no, no. Si no, seguimos como... Listo. Con la negativa ustedes lo pueden ir llevando. No llegar, porque acá no es nadie entrampar a nadie, sino nosotros lo hemos manifestado públicamente. No es que hoy llegamos a la reunión a dar una sorpresa. Nosotros dijimos, hoy esto no se puede hacer porque hablamos con los dirigentes de Córdoba y nos habían manifestado que bajo ningún punto de vista esto era posible. Bien. Angelini, gracias. Muchas gracias a ustedes. Hay que ver no cómo se resuelve solamente, sino cómo se cura esto eventualmente si se ponen de acuerdo. Que ahí está la cuestión, digamos, cómo si quedan secuelas de esto. No, pronto lo veremos. Jessy, tenés algo, me dijeron. Sí, a mí me dijeron que tenés cosas. Bueno, no sabía, pero... Sí, me dicen desde la más alta gerencia que tenés que opinar. ¿Que tengo que opinar de este tema? Sí. Bueno, no. El 14 es el cierre, claramente quedan muy pocos días. Y la verdad es que cómo viene el nivel de discusión de los distintos actores de Juntos por el Cambio, bueno, hacen prever que no va a ser tan fácil. Digo, mañana Mauricio Macri posiblemente, estuve preguntando qué va a decir mañana Macri en Córdoba, posiblemente vaya a decir que no está de acuerdo con esto por los tiempos y por las formas, porque él de alguna manera tiene que salvar que él siempre quiso Schiaretti, fue tema de discusión de su gobierno. Ernesto Sanz, que lo mostraba antes Pablo, era alguien que ahora está en contra, pero que en su momento promovía el ingreso de un sector del peronismo, y lo que ha pasado es que muchos cambiaron de lugar en estas posiciones, con lo cual Macri va a decir, no estoy de acuerdo con los tiempos ni con las formas de estos últimos ingresos a Juntos por el Cambio. Lo que pasa es que hay que ver si el otro sector, es decir, Larreta, Carrió y Morales, aceptan el no. Claro, es eso. Cerramos el tema con Manu. Una cuestión, cuando llegamos hoy a la Casa Radical, ya se sabía que no iba a haber una definición ahí, sin desmerecer a Angelini, que todavía no se fue, está por acá, digamos, pero no es una decisión que vaya a tomar Angelini o Maxi Ferraro, digamos. Es una cuestión que se eleva a las más altas cúpulas, Juntos por el Cambio, hablamos de Macri, hablamos de Carrió, bueno, Morales estaba hoy entre los invitados, pero digo, no parecía que hubiera una definición, efectivamente no la hubo, y que solamente se puede llegar a resolver, o como dijo Angelini, estirándola, o con una vez más, con un diálogo entre Larreta y Bullrich / Mauricio Macri. Bien, gracias Manu. A ustedes. Está con nosotros Diana Mondino. Hola Diana. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo tenemos que entrevistarte? ¿Como economista o como candidata a diputada? Como Diana. Descubre tu propia aventura televisiva. Como Diana nomás. Bien, confirmamos que sos candidata a diputada de las primeras oficializadas del espacio Milei. Por ahora sí. Vamos a ver cuántos más vienen. Hoy se ha oficializado también que participará Darío Epstein, que es un experto en mercado de capitales de mucha experiencia. Y somos amigos además hace mucho tiempo. Así que creo yo que hasta ahora son todas muy buenas noticias. Bien, ¿no? Porque también se mencionaba la hipótesis de una cancillería. Primero tendría que ganar Javier las presidenciales. Nos dedicamos a hacer hipótesis. Vivimos de la hipótesis nosotros, así que sentite libre. Bueno, a ver, yo creo sinceramente que Argentina tiene que reinsertarse en el mundo. Todos decimos lo mismo, todos los políticos, pero la Cancillería tiene una ventaja muy importante en esta circunstancia tan particular que está en Argentina. Todas las decisiones económicas tienen cositas buenas y no tan buenas. Pero Milei dijo o vos dijiste que Milei te ofreció eso. No, Milei dijo que me ofreció. Bueno, está confirmado el tema ese. Bueno, pero pará, primero no están ni las PASO, ni las elecciones. Escenarios. Escenarios, bueno. Pero te digo por qué me parece que es un tema importante. En las decisiones económicas hay, esto es bueno, pero caro, esto es malo, pero bueno, por lo menos es barato. Si vos tomás decisiones decidiendo, bueno, ¿cuál me ayuda más a insertarme en el mundo? ¿Con cuál mejoro las exportaciones? ¿Con cuál? Te fija un criterio para tomar decisiones. Entonces, no es solo que hay que exportar, que hay que integrarse al mundo, que hay que modernizarse. Digamos, en definitiva, te gusta más una cancillería, claramente. Te hago diagnóstico facial, cancillería. Igual no hace falta una cancillería para hacer negocios. A China no fue nadie de la cancillería. Ay, mira qué interesante. ¿No será justamente eso lo que hay que cambiar? ¿Qué se trae de China? Hablando de lo que te pregunta Osvaldo, ¿qué es lo concreto que vendrá de China? ¿Esta ampliación del swap se puede usar para qué, según tu entender? A ver, lo que vendrán son más restricciones. Puede ser que vengan más yuans,
pero con serios problemas para poder usarlos. Y si los usamos es un problema, porque eso es más deuda externa para darla para el uso corriente, ¿no? Para darla para que un importador pueda comprar algo. O para alimentar todavía el poco mercado que queda que el Banco Central tiene. O sea, nos estamos endeudando a largo plazo con una tasa que desconozco, pero que seguro que es más cara que la del Fondo Monetario o cualquier Dicen otra. que no sabe uno, pero escucharon eso, usted dice que es confidencial, pero más baja que la del fondo. Eso me Incomprobable. Mira, me sorprendería mucho porque justo hace muy poquitito se ha publicado un trabajo hecho por Carmen Reinhardt y un señor cuyo apellido empieza con T, que hacen un estudio de todos los préstamos que ha dado China en el mundo. Por empezar, siempre presta a países que ya están con problemas. Y siempre cuando es con problemas la tasa es más alta. Muchos países autocráticos, con lo cual la negociación es fulano-mengano y no hay transparencia. Siempre las cláusulas son secretas. Muchos de estos préstamos han sido renegociados porque, bueno, justamente eran tan costosos que no se podían pagar. Pero esto de que mantienen el secreto no es con nosotros solamente, es una práctica habitual. Pero de todas maneras, lo que nos presten, después hay que devolverlo. ¿Con cuál cláusula? No sé, pero después hay que devolverlo. Así que yo no estoy tan segura y tan contenta y tan orgullosa de que nos presten más plata. Hay que seguir la relación con China porque Milei ha dicho más de una vez que hay que romper relaciones porque China es comunista. A ver, las relaciones comerciales son una cosa, los intereses son otra cosa. El tema de China no es solamente el tema político que le pudiéramos llamar, sino la forma en que lleva a cabo las negociaciones. Argentina tiene como muy importante cliente a China y como muy importante proveedor. Lo que vos tendrías que hacer es hacer los mismos tipos de transacciones con otros clientes. El asunto es ¿por qué te focalizás solo en ese? ¿Por qué no podés abrir este mismo tipo de transacciones con otros países? Pero seguirías, digamos, en un hipotético gobierno de Milei con vos incorporada, no sé si como canciller, posiblemente, pero seguiría la relación, seguiríamos vendiéndole soja a los chinos. Seguiríamos vendiéndole soja a quien la quiera comprar. Pero incluidos los chinos. Supongo yo que los chinos también, porque son un gigantesco comprador, pero tengamos en cuenta si los chinos están pagando el precio de mercado o no. Ese es un tema que no estamos viendo. Es interesante lo que te pregunta Jessica, porque digamos, hay cosas como grandes conceptos que a veces Javier expone, digamos, comunista, bueno, no se le compra a China o se termina la relación. No sería tan así, estás diciendo vos. A ver, la verdad no sé qué ha dicho al respecto. Lo que yo diría es los países tienen intereses y tienen cuestiones de largo plazo que tienen que respetar. Si el principal comprador es China, en condiciones de mercado, podría ser. El asunto es que lo que estamos viendo es que últimamente, tal vez porque sea un partido comunista o tal vez porque en Argentina nos gusta hacer negocios opacos, mira qué elegancia para decir opaco, que estamos teniendo transacciones con ellos un poquito más habituales de lo que otros países tienen. Está bien, pero la Argentina no está en una situación en la cual puede decir, dejo de venderle a X país, pues necesitamos que nos compren todo. Exacto. Y si vos fueras supuestamente en una comitiva en China, te deberías entrevistar con los mismos funcionarios que se entrevistó Massa. No vas a poder espero que decir, más arriba, porque lo atendieron los del tercer subsuelo. Está bien, pero hizo un viaje apurado, no lo atendió nadie. Digo, pero en algún momento Alberto se juntó con Xi Jinping, con lo cual no es garantía de mucho tampoco. Sí. Pero yo digo, se van a sentar con ese gobierno autocrático, absolutamente no democrático, se van a tener que sentar con las mismas personas. O sea, a la hora del negocio, y vos lo sabes mejor que nosotros, te tenés que sentar con el que decide. A ver, distingamos dos cosas. Si el negocio es atractivo, mejor que con otros, ¿por qué no? Después hay otros temas que son más fuertes. Por ejemplo, el tema que está viendo Rusia después de la invasión a Ucrania. Muchos países dijeron, bueno, no vamos a trabajar con Rusia. Y ahí es una cuestión de principios, decir, bueno, mira, lamento, a lo mejor era un muy buen cliente, pero todos nos ponemos de acuerdo que, muchachos, en el siglo XXI estas cosas no se hacen. Entonces, tratar de participar. Las cosas de principio me parece que ningún gobierno, ni de Milei, ni de nadie, debiera dejarlas de lado. Bien, yo creo que el tema que es muy pertinente porque es, digamos, grandes consignas o conceptos de Javier Milei, y después, en la medida que te vas acercando a la posibilidad cierta de asumir una presidencia, bueno, viene la política real. O tal vez había tergiversaciones de la frase. Una cosa es decir, no voy a trabajar. Fue contundente la frase. ¿Cómo? Fue contundente la frase. Es lo mismo que decir, voy a quemar el Banco Central. Obvio que no vas a dejar un hueco en la calle Reconquista. Pero ¿qué harías con el Banco Central? Quitarle la potestad de ser el único emisor para financiar al Estado Nacional cuando tiene déficit. O devolverle la independencia. No es suficiente en un caso como el argentino, porque con la independencia que tenemos,
Ningún país del mundo, ningún presidente del Banco Central va a lograr resistirse a las presiones para tener un déficit. O sea, Pero el Banco pará, Central no se cerraría, digamos. El Banco Central tiene otras funciones, que es la superintendencia, estudios económicos, tomar definiciones sobre medios de pago. Hay un montón de otras ¿Y funciones. qué podría convivir con el Banco Central? Vos decís, le sacamos la potestad para... La potestad para emitir, bueno, si llegáramos ¿Quién a tener... emitiría? Sí. No, nadie, That's the point, que nadie emita. ¿Y Pero ¿y cómo- cuánto y co- resistís y cómo se sin pagan emitir los con sueldos esta del situación? Estado? Pero, Perdón, no te pregunto, no te estoy preguntando, a ver. no es una chica, te pregunto en serio. No, pero ¿Quién perfectamente. emite para pagar, por ejemplo, Hay un gasto primer enorme. mes de gobierno? Lo que- ¿Quién emite para pagarle Pero no, a momentito. la cantidad de empleados Momentito. estatales que hay, por Wait, ejemplo? time out. Lo que dice la plataforma de Milei que está presentada ante La juez. el juez no sé qué. Servini de Cubría. Y lo que ha escrito muchas veces, de hecho, tenemos que arreglar un montón de cosas. Cuando no tengas más déficit fiscal, lo que pasa es que te va apurando el tema. Si vos restringís la emisión monetaria y más rápido vas a tener que reducir el déficit. Claro. Pero esta tarde no se podría hacer eso porque tenés un déficit monumental. Vos lo que tenés que reestructurar es la economía argentina de manera de modernizarla, insertarse al mundo, todas las cosas preciosas que todos los O políticos sea, irías decimos. restringiendo la emisión, irías cerrando la Paulatinamente. llave de paso. No, irías eliminando el déficit para que no sea necesaria más emisión. Pero digamos, no es que de un día para el otro no se emite más con mi Bueno, ley. de un día para el otro no se emite más, sería la mejor forma de obligar a reducir el déficit. Pero diciendo, te voy a obligar a reducir el déficit, todavía hay cosas que están pendientes de pago, tenés que decidir a vos sí, a vos no, esa discrecionalidad no es buena. Entonces, todo eso hay que ir está bien. haciéndolo. Pero tu narrativa, si vos querés, es diferente la de Milei, porque Milei va efectista. Vos lo que estás diciendo es Bueno, algo pará. más posible. Cuando ¿Lo suyo es Milei- motosierra? Gradualismo. Digamos, ahí está. ¿Lo suyo es Osvaldo te lo dice motosierra? bien. El motosierra me encanta y también una topadora, las dos cosas. Una cosa es que vos digas, no voy a tener un banco central en una plaza cuando hay mucha gente y tenés que explicar el concepto, y otra cosa es que digas que cerrás en el minuto cero. Perdón, vamos a ver cómo llegamos al minuto cero, ¿no? Vamos a ver cómo llegamos al 10 de diciembre. Pero lo que no puede haber es un sistema que está basado en el déficit fiscal como el que tenemos, es lo que decían ustedes, muy buena pregunta. ¿Con qué le vas a pagar a la gente? Y tiene que pagarse genuinamente a gente que trabaje. Bien, Pero Diana. eso lleva un tiempo Diana. hasta que lo Por diagnosticás. supuesto. Diana, Por supuesto. te apuro en un minuto esto. Sí. Vos, suponete que sos candidata a diputada, suponete que se da Va a y ser entras diputada. a Cámara de Diputados, Va a no ser a diputada. Cancillería. Todos esos que están ahí en otras bancas, ¿para vos son casta? Todos no. Recién dijo algo, Diana, dijo todas esas cosas que los políticos decimos, ya se incluyó en el... ¿Cómo te imaginas? ¿Hay negociaciones? Freud se está haciendo un picnic entonces en Por este eso lo momento. tenemos a Seymour. Bien. Por eso ¿Cómo imaginas la generación? Interactúa poco en general Milei con otros diputados, etcétera. ¿Cómo te imaginas vos el momento real de asumir una hipotética presidencia? Están ahí. Hay que negociar. ¿Cómo lo imaginas? Como lo imagino, digamos, hay que tener que sacar un montón de leyes en Argentina y eliminar otro montón. Yo me imagino con una gran posibilidad de hablar, discutir, opinar en casi todo. A ver, no confundamos que tengamos ideas similares con que tengamos la misma personalidad. A ver, Yo soy explícalo. más simpática, vamos. Sí, claramente. Bueno. Te estás comparando con Javier Milei ahora. No, porque vos me estás El diciendo que no estilo. hablan con otros. Por empezar, no lo sé si es No, cierto que no pero hablan vos con decís, otros. vos sos casta, después tenés que ir a sentarte y decir, tomemos un café, señora casta. Es como más difícil Bueno, ahí. si la señora es casta, es de la época de antes. No, bueno. No. Pero vos Vamos al corte. digo, No, hay perdón. una posición que es muy efectiva desde el punto de vista electoral, que es muy confrontativa con gente que vas a necesitar. Esto se lo vivimos preguntando a Javier Milei. ¿Cómo lo imaginas vos? Pero, a ver, si uno comparte ideas es muy fácil. Si uno no comparte ideas, tenés que ver si hay posibilidad de negociar o no, si hay necesidad de negociar y cuáles son tus prioridades. Porque hay cosas en las cuales uno no debería claudicar y otras cosas que no. Y por algo son 250 y pico diputados. Algunas serán como a uno más le gusta, otras menos. Yo creo que uno puede aportar mucho. Por ejemplo, en la discusión del presupuesto, uno podría participar, si te dejan, ¿no? Ustedes saben que ni Javier Milei ni Vicky Villarroel les han permitido integrar ninguna comisión hasta ahora. Entonces, bueno, tal vez si somos más, haya esa posibilidad.
Y eso te permite discutir una cantidad de temas que ahora no tenemos ni siquiera la posibilidad. Solamente podés estar en el recinto, que todos sabemos que en realidad se hace para la tele y nadie está verdaderamente escuchando lo que dice el otro. Perdóname, y yo soy amiga personal de algunos de los que están ya sentados en una banca, con los cuales supongo que voy a mantener la excelente relación que tengo hasta ahora. Diana Mondino, la cara... Ayúdenme. Amigable. Diplomática. Sensata. ¿Qué raza de perros son los de Milei? ¿Cómo se llaman? Mastín. Mastín inglés. Mastín inglés. No sé. Y hay labrador. Labrador. Bien, sí. Gracias. Gracias, Diana. Vamos a dar una tanda, por favor. Como siempre, y cuando dan las 9, se suma Rolo Barbano. ¿Cómo estás, Rolo? ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, dos cuestiones sobre Sergio Massa. La pata económica, por supuesto, totalmente supeditada a la política y viceversa. ¿Cómo está Sergio Massa posicionado con su viaje a China? ¿Trajo, no trajo? ¿Cómo está en la consideración su intención, si es que esto es así, de ser candidato para Cristina? Pablo de León. Massa viene con toda la intención de decir que logró mucho, que logró duplicar lo que es la intervención, la posibilidad de intervenir con el swap chino en el mercado. Toda una cuestión de difícil interpretación. ¿Viste como esas recetas que aparecen en algunos medicamentos y que tenés que leerla porque no la ves? Bueno, así está la cosa con China. Ahora, en el avión de vuelta, la conversación política entre Sergio Massa, Máximo Kirchner y Juan Manuel Olmos, el vicejefe de gabinete, por un hombre importante y un nexo importante de todas las tribus del peronismo, versó en el futuro electoral. Y ahí, y a su regreso, Massa dijo que claramente él quiere un candidato único, lo que decía antes. No está diciendo que sea él, en teoría, más allá que él lo quiere, que quiere un candidato único y que no hay margen para que el peronismo pueda seguir gobernando después de las PASO si no va a una elección con un candidato único. ¿Por qué? Porque vos supuestamente en una PASO saldrías atrás, si el peronismo saldría atrás de Milei, Larreta o Bullrich Larreta, y recién ahí colaría un candidato del peronismo. Entonces vos estás con tus dos candidatos, si tenés una PASO, tercero, cuarto o cuarto, quinto, lo cual sería imposible para presentarte electoralmente. Entonces Massa dice, yo no puedo manejar la economía en esta situación, con lo cual, si no hay candidato único, vayan pensando cómo seguimos, en un sentido de decir, bueno, tenemos que evaluar mi continuidad o no en un escenario donde el peronismo iría a una catástrofe electoral. Bien, Jessica Bossi, ¿qué último párrafo de Pablo en el sentido de que, che, escúchenme, dice Massa, porque si no van a tener que buscar otro candidato, otro ministro? ¿Está en esos términos? Sí, mira, hoy hablé con un funcionario importante de la Casa Rosada que me decía, esta última jugada de Sergio, que es tal cual lo que acaba de decir Pablo, es hacer notar que él quiere tener peso en la estrategia electoral, que haya un solo candidato. Yo le agrego, quiere bajar a Scioli porque hay un tema personal con Scioli que hay que verlo también. Si no soy yo, pero al menos que no sea Daniel Scioli. Sí. ¿Es así? Sí. Ahora, vuelvo a lo que me decía este funcionario, es que, por supuesto, es cercano a Alberto Fernández y me decía que la actitud es extorsiva. Bueno, está bien. La actitud de Massa... Bueno, perdón, está diciendo, se hace esto, o si no... Claro, ustedes decían, muchachos, ¿qué? O si no, bueno... Exactamente. Ustedes decían, muchachos... ¿Qué hago yo acá? Es ella, es él o yo. Humildemente hemos dicho en este programa, se viene un problema. ¿Y sí? ¿Qué pasa si Cristina dice... Te lo está diciendo Pablo de León. Vamos por la pureza, resistiremos desde la pureza. No queremos nada que no pertenezca al kirchnerismo nítido. Vamos a resistir con nuestra masa de votantes kirchneristas y vamos a poner... voy a inventar. Efectivamente va Aguado. ¿Qué haría Massa? No, pero Massa no está discutiendo eso. Exacto. Porque Massa tiene una relación con Cristina de todos los días. ¿Se van a ir de senador? No se está hablando con Alberto. Mira, el ministro de Economía no se habla con el presidente y habla todos los días con Cristina. Massa no objeta el proyecto Aguado. Él cree que no va a llegar a medir
la maldad te dicen, no, mide 5 puntos. No llega a los 10, digamos. No llega a los 5 puntos. Entonces, No llega ¿qué a te los dice? 5, Pablo. Eso te No, dicen los de no Massa. llega a los 5 hoy. Escuchame. El día que Cristina Claro. diga sos vos y lo presente Claro. públicamente Los de en un Guado, video, en un la tuit, gente va a subir a 10. La gente de la Cámpora te dice que está en 2 dígitos ya. Y con la foto al lado de Cristina, que termina teniendo lo mismo o más que Massa, que sería el ministro de la inflación. Pero es como te dice Jessica. Él está, como se dice en política, apretando. Él está diciendo, miren muchachos, es un candidato único, yo esto no lo puedo manejar así, con lo cual pensemos. Si él después fuera candidato, no podría ser ministro, entonces tendría que estar discutiendo ¿Me también el explican de ministro. vuelta lo del, cuál es la hipótesis? Que si hay un, digamos, la economía Sí. frágil como está, él nunca lo diría en No estos se términos, banca, no sí. se banca misiles entre candidatos, por más suave que sean de una Es interna. una cuenta matemática la que hace Massa y dice, si el domingo a la noche, nos vamos el 13 de agosto a la noche, nos vamos a dormir y hay 2 candidatos que sacan 5, 6, 7 puntos cada uno, es un desastre el lunes. Hay que tener un solo candidato y aspirar a que saque 20 y pico de puntos como para poder seguir gobernando. Pero qué Esto desastre, dice- desastre ¿Quiénes son los económico, que- Jessy. quién es el que Económico. Pero Pero claro. porque desastre Lo que- económico ya hay. Sí, Digo, ya estamos peor. Lo que rondando. dice- Wow, porque tiene el 10% Bueno, lo que menos Pero dice es el es- certificado, es el Sí. certificado No, de escasez de poder, la de falta de apertura poder. es, en las elecciones se habla siempre la apertura de mercados del lunes. Le pasó a Macri. Era otra situación, era un resultado inesperado, lo que quieras. Y yo Pero no digo echarle que... la culpa a las elecciones con el desastre que están haciendo. No, pero Sí, no, 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 no dicen eso. No es dicen eso. Lo que dicen es, el lunes, con un resultado así, va a ser leído peor. El peronismo va a perder esta elección. O sea, no es que nadie está Tenés pensando que que la va a perder, ganar. pero conservar una Dignamente. cuota de poder De creíble, gobernabilidad. alguna Tenés autoridad. que perder e ir al balotaje. Si vos, en una cuestión en la Claro. cual tenés Queda a fuera. Milei, supuestamente primero, a Larreta, y vamos a ver si no hay una ruptura acá, Larreta y Bullrich, Bullrich y Larreta, y después 2 candidatos del peronismo, uno con 5 o 6 puntos. Entonces, él te dice, no, nosotros tenemos que estar acá y ser los que vamos al balotaje. Pero O Dice, conjunto por el Rolo cambio o dice, con para el Milei. mercado, el día lunes, Y una sí. cosa que vos te plantes con 18 o 20 puntos, Claro, cualquiera y de otra con nosotros, 5. y otra cosa que sea enanismo, 2 de 5, Pero si ya está 2 de destrozada 5. la credibilidad de este gobierno. Pero y la eso gestión es- Massa ya está Pero la destrozada. reacción Eso no del estamos mercado hablando de eso. postelectoral es Yo lo que digo es, otra. si la economía anduviera bien, no importaría el resultado de Pero no las está PASO. bien, Pero y sí. está bien. Es como, miren muchachos, está todo bien, pero si perdemos en las PASO y Pero tenemos Rolo, 5% están se va a yendo, ir al otro demonio. plan. están yendo Es a el- China y están yendo a Washington para A pasear. evitar corridas. Para evitar corridas, están tratando de inflar lo que pasó en China. Para evitar una corrida, entonces vos no podés negar que si Milei sale primero, Larreta por el sale cambio, segundo, lo que Bullrich sea. sale tercero, viceversa, el peronismo tiene que gobernar desde agosto hasta diciembre. ¿Y cómo hace? Sin estabilidad Y de política. acá a agosto, ¿cómo va a ser? Eso es lo que Sí, yo me no, pregunto. pero que convencido, planteen perdón, puede- el convencido que desastre si de va- las Somos PASO. muy sofisticados para vos, Rolo, perdón. No, me parece que hay demasiado verso, no de ustedes, por supuesto, pero sí. No, pero del hay algo que es fascismo real. Alrededor Es muy de difícil, por qué está tan mal la Es muy la difícil política para económica del gobernar país. la Argentina con este nivel de inflación, con esta escasez de dólares, y vos el día lunes, después de las PASO, Sí. sos, ¿qué tal? Soy el gobierno de 2 candidatos que sacaron otra vez- 5 y 6. pero otra Y vez- Massa, Claro. perdón, y Massa, ¿o qué es? ¿Cuál es su extorsión? ¿Con qué amenaza? Claro, Bueno, ¿qué tiene- carta tiene? Con irse. Con irse. Con irse del una posibilidad es no seguir siendo ministro de Economía. No, y todo va a Otra- empeorar muchísimo. Sería un desastre. Lo eso. cual No, pará, expone pará. que les importa muy poco la gente. Pará, Y solo espera, te voy a decir trabajan una para cosa, su quinta. Te voy a decir una cosa. En julio del año pasado, hubo una crisis política en la que tuvimos, ¿se acuerdan? Ministro de Economía Guzmán se fue, viene Sí, Batakis. por supuesto. O sea, la crisis, si no aparece fuera, dejando las chicanas de lado, podemos estar peor. Pero escúchame, Mucho cada peor. crisis política, No, digamos, pero- cada crisis política del gobierno y los torpedeos al propio Guzmán, etcétera, independientemente de lo que cada uno piense de Guzmán, nos costaron la pérdida de poder adquisitivo Sí. porque fueron cuando saltó el dólar, después volvió a saltar el dólar con Batakis y ese dólar también generó una devaluación de nuestro poder adquisitivo. Entonces, no es que pasa en la televisión que los políticos se pelean, va directo a nuestro bolsillo. Pero el problema que tienen no es un problema de agosto de este año, Claro, eso es lo es que un estoy problema de los planteando. últimos años. Van a llegar a agosto de este año Sí. con candidatos que
con mucha suerte son 20 puntos, 25 puntos. Digo, con mucha suerte, porque hoy estamos mal y todos, si lo pregunto acá, creen que en agosto vamos a estar peor. Fíjate la paradoja. Perdón, Sí, perdón. bastante peor. Entonces, si es Massa, va a estar peor. Si es Guado, lo vamos a conocer más, lo cual andás a ver si es bueno. Vos fíjate la paradoja que podría tener el kirchnerismo, que llega al poder en el 2003 con un 22% de los votos y puede llegar a terminar yéndose del poder casi con el mismo porcentaje. Bueno. La Pero debilidad... el plafón económico que tenías Está bien, en ese momento. pero el trabajo sucio hecho. No, pero la posibilidad que tenía Kirchner cuando gana es que construye poder e inventa el relato de los derechos humanos, pero construye, los varones del conurbano, construye poder. Vos hoy con un 20 y pico por ciento, un 20 y pico corto, ¿no es cierto? ¿Cómo llegás 4 meses? Ese es el problema. Incluso yo creo que hay que pensar con un problema, Pablo. Hay que pensar para la próxima, hay que pensar en achicar para mí todos los pero plazos. ahora piensen en algo lógico, que es que hay un contraciclo para el kirchnerismo. El kirchnerismo asume, instala la idea de el Estado presente, cuanto más Estado mejor, y eso prende en una buena parte de la sociedad. Ahora, gran parte de la sociedad está diciendo... El mercado te cuida. No es que todo el mundo, pero cada vez... quería decir algo. Estamos tan bien con nuestra charla, ¿me permiten? ¡Aló! Agua. Buah, listo. ¿Cómo le va? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Pero por supuesto, no hay inseguridad en la Argentina, índices europeos. No, estamos muy bien, por supuesto. Pero a usted que no le Espere, falta elocuencia. Vamos al silencio. No se puede hacer silencio en la televisión. Quería agregar un poco de claridad a este debate. El candidato es Daniel Osvaldo Scioli. Yo lo aprendí a querer al Pichichi con el tiempo. A pesar de que me jugó en contra con Julián Domínguez y con la Nata en el 2015, me hicieron perder la elección de mi vida, pero eso ya pasó. De igual forma, no le crean a la Nata de la Morsa del 2015, créanle a la Nata que decía que Guado era un chorro en 2014. Punto. Bien. Bien. Podemos hablar toda la noche de política o quizás hablar algo de inseguridad, pero no es su cartera, ¿o sí? Pero escúcheme las cosas. Pero me voy a poner nervioso. Scioli al lado de Guado es el general Perón. Pero por supuesto, ese pibe en su puta vida gobernó nada y encima pretende ser un estadista de golpe. No entiendo por qué se tiene que bajar Daniel Scioli, que tiene altos índices de conocimiento. Que se baje Guado, Daniel mide el doble, punto. Ustedes se comen las encuestas pagadas por la Cámpora, por favor. Está bien, la que va a decidir es su ex jefa, no sé si decir su ex o actual jefa política, y Daniel Scioli, Daniel Osvaldo Scioli, boleta completa, punto. Victoria Tolosa Paz, gobernadora. Es así, para mantener vivo el legado de Alberto Ángel Fernández. Lo que nadie puede... Y al que no le guste, que se vaya a la bolsa de gato de inviables, que es Juntos por el Cambio, que se están matando, o con el desquiciado de Milei. Vayan con ellos, que les va a ir bárbaro. Préstame atención, Diego. Hay un serio peligro de que el caos opositor termine en una hiperinflación. No, pero usted ya dijo que va a haber sangre. ¿Quieren hiper? Voten Juntos por el Cambio. Simple. Más claro, echale agua o no leíste la nota de Tenenbaum del domingo. Por favor. No, pero escúcheme una cosa. Lo que quiero decir, usted va por la vida con la regadera sembrando catástrofe. Y ya está acá la catástrofe. Ya tenemos una inflación que está empobrecida del 43% probablemente si vinieran ahora la pobreza. Pero te la voy a hacer más simple, Diego. Veo que te cuesta un poco seguir el hilo del razonamiento. Si el 10 de diciembre asumen los copitos psiquiátricos de Patricia Bullrich o los acuerdistas tongueros de Larreta, este país se va a ir a una hiper antes de Navidad. Pero si acuérdense de eso. Pero acuérdense de esto que digo cuando estén pagando 155 lucas un pan dulce. Pero ya está. El futuro llegó hace rato, dirían los redondos. Pero que usted entérense, tanto ama. Juntos por el Cambio, sea Bullrich o Larreta, no va a poder gobernar sin represión porque nosotros vamos a estar tirando cascotes del día 1. Al fin. Muy bien, lo felicito. La honestidad. Muy democrático. Por eso. El cuarto poder en es la Argentina calle, el único que puede lograr grandes consensos es el peronismo, punto. Claro. Simplificando, para que lo puedan entender ustedes, Pichichi o Ezeiza. Listo.
Bueno. ¿Por qué no dice? Vamos a todo hacer lo que este voy a país hacer hoy. tan ingobernable que la extorsión es o van con Pichichi o van con las valijas de Ezeiza. Así es, señor. Y de paso terminamos con el liderazgo tóxico de Cristina. Punto. Listo. Ya está. Pero tiene, Listo, tiene ya está. personalidad, porque Alberto Fernández dice, yo no soy Scioli, yo no soy Scioli. En No cada sé, De León dice que se periodista y baja WhatsApp, Pichichi. De León está todo el tiempo diciendo, él convive con Pichichi para decir se baja. A ver, Yo lo que ¿qué le data digo, tiene? yo lo que Sí. digo es que el día que llame Cristina y se siente Pichichi adelante y le vamos a ver cuánto resiste, que le diga, Daniel, ya está. Ajá. Ojo, para Mirá mí, vos. ¿eh? ¿Y qué tiene Aunque para no me ofrecer enfoquen. ella? No, pero ¿qué tiene? No. ¿Qué tiene para ofrecer ella? Lo que le ofrece a todo, a los gobernadores, a los intendentes, sí, todo. sí. Que ella es la Mirá, ¿qué? jefa. ¿No era el cuadro más importante de los últimos 40 años? ¿Cómo es la risa? Sí, un cuadro. Sí, un cuadro, sí. Un cuadro, uno lo ve en un museo, está bárbaro. Pintada al óleo. Eso es un cuadro. Punto. Ya no mide como medía antes. Y además, el candidato que diga que va a ser el candidato de ella lo hunde. Ahí está. Ah, ¿Usted va a tocar el sector privado en algún momento o no? ¿O ¿Y va a vos haber qué una sabés alianza si yo no? nueva? Igual, quiero decir, Aníbal tuvo que ¿Vos tocar qué en su sabés? momento. Sí, el fue un sector exitoso privado. abogado en su momento. No, no. Usted probó tiene tener De manera una oficial. ¿Qué librería. calcule una De manera aliana de oficial. repuesto? Escúcheme un minuto, ministro. Calcúlese una aliana de repuesto por si no sale la de Scioli. Voy a estar disponible para otro gobierno peronista. Punto. seguirá la Sea provincia. Scioli, Alberto o Larreta. Gracias. Se la clavó al ángulo en el minuto final. Tremendo. Gracias. Bien. Lucía Salinas tiene información. Diga usted, ¿San Sí, Juan? San Juan, porque Sergio Uñac, a quien la Corte Suprema de Justicia le dijo que su candidatura a gobernador iba por el 4º mandato era inconstitucional, dijo, me opongo pero acato el fallo de la Corte y encontró la fórmula de la continuidad. Eligió a su hermano Rubén Uñac, actual senador nacional, para que compita para ocupar la gobernación, para sucederlo a él frente a la administración provincial después de esta decisión de la Corte. ¿Qué había dicho la Corte Suprema de Justicia? Que buscar un 4º mandato era inconstitucional porque se violaba los límites que imponía la propia Constitución provincial. Sin embargo, la historia es pródiga y nos enseña que incluso los hermanos pueden pelearse. Vean los Rodríguez amigos Bueno, y amigas. Sergio Uñac... Una cosa es voy yo y otra cosa es va el bro, va mi hermano. Bueno, el hermano también puede crecer en su autoestima y decir, yo nunca fui delegado. Tú, desde chiquito en la mesa familiar vos quisiste imponer, ya eso terminó. Pero, ojo con eso. Además, lo que dijo Sergio Uñac es que su hermano era la garantía de la continuidad de su modelo, que hace muchos años ocupa el cargo, pero en otro tramo dijo que el proceso electoral de San Juan había sido manchado por la Corte Suprema y ahí repitió, yo me opongo, pero acato el fallo y pongo a mi hermano democrático para también su ocupar el actitud, cargo ¿no? que yo pretendía ocupar. Muy bien. Será objetable, pero es legal. Te ponen ese sello, besitos, cariños. Muy bien, acompáñenme. Voy a charlar con Martín Lustó. Vamos a charlar de La casa está en orden. ¿Cómo las digo? ¿Bien? Muy bien, ¿cómo estás? Bien. Lo mismo le pregunté a Angelini, que es el presidente de PRO. Anda al futuro y contame cómo terminó esto. Ya sabes lo que es esto. ¿Cómo termina ¿Qué esta cosa? tensión entre Schiaretti sí, Schiaretti no, ampliar sí o no? No lo sé porque es una decisión del PRO. ¿No? El Juntos por el Cambio tiene un reglamento. El reglamento exige unanimidad. Hay 3 partidos o 3 espacios políticos de los 4 que componen, que para lidiar con eso que ustedes estaban comentando en la mesa, 130% de inflación, un riesgo país más alto que el de Ucrania, pobreza creciente, estancamiento, falta de dólares, cree que hay que ampliar. Y hay una parte del PRO que cree que hay que ampliar y otra parte del PRO que cree que no hay que ampliar. Entonces tendrá que definir el PRO en sus cuerpos colegiados. Si la parte del PRO negativa persiste en su negatividad,
no entra. Es decir, acá tiene que ser... No sé por qué lo tienen que... Ellos tienen... Cada partido tiene una institucionalidad distinta. Ellos lo tienen que votar. No sé si se llama Consejo Federal. Tienen que ir a una votación. Tienen que tener un debate interno. No sé cuáles son los mecanismos del debate interno específico del PRO. Creo que es eso, el Consejo Federal, pero lo tienen que definir ellos. ¿Qué pasa frente a un no? No ampliamos. ¿Qué pasa con qué? Con Juntos por el Cambio. Bueno, cada uno explicará por qué le parece mejor o peor, pero nada. Si Juntos por el Cambio decide que no se amplía, no se ampliará. Si decide que se amplía, se ampliará. Me parece que lo que no tiene que pasar es que esté sujeto a especulaciones personales, la ampliación o no. La pregunta es si creemos que hace falta. Si en el pasado lo hicimos. No sé, yo en el año 2021 ampliamos a Stolbizer, a López Murphy, a los Republicanos Unidos, y Juntos por el Cambio ganó la elección, ganó las PASO, ganó hasta la provincia de Buenos Aires. Entonces, para mí eso es lo más importante, es ver cómo construimos más músculo político para una elección que está reñida, y sobre todo más músculo político para resolver los problemas que se van a heredar. Y ahí el planteo es, si ampliamos con el gobernador de Córdoba, ¿quiénes nos votarían en la cabeza, digamos, de Juntos por el Cambio? ¿Ese votante peronista, no kirchnerista que sigue Schiaretti se sumarían? ¿Creen que los votantes de Juntos por el Cambio históricos, aunque no son una sola cosa, acompañarían eso? Digo, más allá de lo político, ¿cómo imaginás a los votantes diversos frente a esta oferta? No sé, porque yo soy siempre muy respetuoso de los votantes, de todos y cada uno de los votantes. No sé, no sabemos cómo es eso. La pregunta es si nosotros creemos que hace falta para gobernar la Argentina, si los diputados de Córdoba, si los senadores, si las visiones acerca de aquellas cosas que hay que llevar adelante con más músculo requieren ampliarse o no. En el 2019 hubo una ampliación, ¿no? Cuando Miguel Pichetto fue candidato a vicepresidente, nada menos. Entonces, en el 2021 hubo ampliación. En la ciudad de Buenos Aires gobierna un frente. En Mendoza gobierna un frente tan amplio que en un momento, Cambia Mendoza, tenía también hasta el espacio de Donda. En Jujuy es un frente amplísimo. En Corrientes, no sé si son 17 partidos. En la ciudad de Buenos Aires es el PRO, el radicalismo, la coalición cívica, Confianza Pública, el GEN, el socialismo, Republicanos Unidos. Y la verdad que eso te permite hacer cambios que perduran en el tiempo y tener una coalición que puede pensar cómo seguir haciendo cosas a pesar de que el que está a cargo hoy no las vaya a ver, porque podés planificar. A mí me parece que eso es positivo. ¿Vos crees que todos están de acuerdo en si hay que subir o bajar o a qué ritmo los impuestos? Esto incluso se lo preguntamos ayer mismo a Horacio Rodríguez Larreta en este programa, que es los propios diputados de Schiaretti votaron contra la ciudad con el tema de la coparticipación. Sí, yo soy el que más se opuso a lo que hizo el gobierno nacional y en el Senado defendí la postura de la ciudad de Buenos Aires en comisión, en los debates, en los medios. Creo que fue el primero de todos Juntos por el Cambio que salió a contestarle al presidente cuando lo anunció. Porque yo estaba justo al aire en este canal. ¿Qué se hace con esa diferencia tan grande? Para mí lo importante es, como a veces hemos tenido otras diferencias en Juntos por el Cambio, votando otras cuestiones, lo importante es si hacia adelante en las cosas que tenemos que abordar en la Argentina estamos de acuerdo. Yo creo que una de las cosas que requiere una ampliación es decir cuáles son los puntos en los que estamos de acuerdo. Yo creo que hay que... En impuestos estarían de acuerdo. Sí, creo que hay que bajar el déficit, creo que hay que bajar los impuestos, creo que hay que sacarle la tercerización de los planes sociales, creo que hay que modernizar lo laboral y yo creo que en esos puntos vamos a estar de acuerdo. Si no estamos de acuerdo en eso, la verdad que no vale la pena. Pero lo mismo pasa con Espert, ¿no? Si está López Murphy, entró la vez pasada, ¿por qué no va a estar Espert? Y yo por ahí tengo diferencias, no en el fondo, siempre digo lo mismo, ¿cuál es la dirección de las cosas? ¿Cuál es la secuencia y cuál es la velocidad? Y uno puede decir, mirá, mi dirección es para allá, pero tener diferencias en cuál es la secuencia, qué arranca primero, qué después y a qué velocidad se puede ir. Y se puede ir más rápido cuando tenés más espalda política, esa es la verdad. Déjame ensayar algunos cuestionamientos escuchados. ¿Cuántos votos te suma Schiaretti hoy, después de las elecciones que acabamos de ver? No sé. Resigno identidad, podrías decir a algún votante junto por el cambio, resignamos identidad a cambio de ¿cuántos votos? No, yo no, otra vez, creo que el tema de la identidad, si es pura, si es un purismo que la verdad que te resta fortaleza, no lo veo como un atributo.
la vez pasada, en el año 2021, cuando ganamos, se incorporaron un montón de espacios. Y alguien puro, duro, más del extremo, más duro del PRO, podía decir Margarita Stolbizer, no. Y alguien podría haber dicho, alguien más de centro-izquierda podría haber dicho, la verdad que López Murphy no. Andate a Santa Fe. En Santa Fe ahora hay un frente de frentes. El frente de frentes incluyó el socialismo. Están todos en el mismo espacio político y vamos a volver a gobernar la provincia gracias a que se hizo eso. Déjame decir algo inconveniente y que quizás sea injusto, pero es lo que circula en gran parte del votante, que es, che, ¿van a confiar en una parte del peronismo que se les puede dar vuelta en la mitad del río cuando haya turbulencia? Y la habrá eventualmente, porque las circunstancias son complicadas. Si hay que hacer medidas de cambio fuerte, ¿van a acompañar eso? Yo te lo plantearía al revés, ¿no? Además es una autocrítica que hace muchas veces el expresidente. En su gobierno fue y negoció con un montón de gobernadores peronistas que no estaban en Juntos por el Cambio. Se le dieron vuelta con ingresos brutos, los que no estaban en Juntos por el Cambio. ¿Sí? Lo que digo es distinto cuando trae gente adentro de una coalición. Y de hecho, volvamos, quizá una de las espadas legislativas que tenía antes se llamaba distinto, el Frente de Todos era Miguel Pichetto. Después, cuando se unió a Juntos por el Cambio, fue uno de los defensores más acérrimos y mejores espadas de los argumentos del propio Macri. Entonces, a mí me parece que la inclusión dentro de una coalición es mucho mejor que lo que pasó antes, que es ir a buscar en la coyuntura e intercambiar políticas de un lado y del otro y que después en la mala sí ocurre que se te dan vueltas. Yo creo que es mejor incorporarlos. Está Pablo de León. A ver, Pablo. ¿Qué tal, Lustó? Buenas noches. Ahí está Pablo. Hoy faltan 9 días exactamente para que se cierre el plazo de las alianzas. Y hoy la reunión, como ustedes charlaban recién, de Juntos por el Cambio, no aceptó, no a Schiaretti, sino a Espert. Vamos a suponer que pasan estos 9 días y no se acuerda esto. ¿Existe un riesgo de una ruptura entre los que acuerdan, Larreta, Morales, vos, Carrió, de no ir en una misma lista que los que rechazan esto, que hoy son Patricia Bullrich y Mauricio Macri? No hay riesgo de ruptura. Yo no veo ningún riesgo de ruptura. Lo que veo es que esa discusión va a continuar, porque a veces me parece que está teñida, en lugar de una visión de ampliación para tener más fuerza, está teñida de intereses personales. Si yo cuando escucho argumentos de que, por ejemplo, Espert sí, pero si viene de gobernador. ¿Cómo? O Espert te suma o no te suma. Vos permitís que un espacio político ingrese, no le condicionás al otro. Tampoco se le podría decir a Schiaretti sí, pero de diputado. Bueno, parece que Patricia Bullrich debe pensar que le compite el mismo paladar, si vos querés, el mismo espectro ideológico, y que ella debe considerarse más grande políticamente hoy que Espert, sin negarle a los atributos a Espert. Pero ¿por qué me vas a poner de igual a igual a Espert? Pero no ponemos de igual a igual. Nosotros tenemos un espacio que en muchas circunstancias del pasado se amplió y que usa las PASO para dirimir los liderazgos transitorios. Nada más ni nada menos que eso. Jessica, ¿vos sí? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Martín. Lo más probable, esto es una apreciación personal, es que no se termine rompiendo Juntos por el Cambio. Ahora, ¿cómo van a convivir cuando en los últimos días, la verdad es que las acusaciones o las declaraciones son de tono personal, ¿no? Morales diciendo que Patricia es soberbia, Carrió diciendo que Angelini, el presidente del PRO, es un puntero y no convocó a la Comisión de Narcotráfico, ni hablar la campaña en Santa Fe, donde se están acusando justamente de eso también. Y bueno, y también Patricia diciendo que Larreta y Morales es amigo de Massa, por supuesto, como un modo de descalificarlos básicamente. ¿Cómo se hace para hacer una campaña y después, en todo caso, para gobernar con estos planteos que son personales, no son de ideas? Bueno, yo creo que esa es la falencia de lo que estamos viendo. Las discusiones sobre las ampliaciones yo creo que son válidas, insisto, porque es una herramienta que se ha usado a nivel nacional. Muchas veces la usó el propio Macri. De hecho, yo creo que el propio Macri tenía interés en sumarlo a Schiaretti en su momento. También se usan en las provincias que gobierna Juntos por el Cambio, de los instrumentos locales son muy, muy amplios. Lo que es malo es el modo de discusión.
Lo que es malo es estar discutiendo esto por los medios, lo que es malo es no encerrarse en un lugar y explicar cuáles son los motivos y en todo caso, si hay uno de los espacios políticos que necesita una votación interna, como parece ser el PRO, que hagan su votación interna. Yo creo que lo que lastima es el modo de discusión y coincido con vos. ¿Y finalmente vos crees que puede haber un desplazamiento de una parte del PRO hacia Milei? No lo sé, yo veo que hay mucho elogio en una parte del PRO de Milei. A mí no me parece bueno eso, porque nosotros somos Juntos por el Cambio. Milei es otro espacio que representa cosas que nosotros no representamos. Pero esta parte del PRO sí se siente representada con ideas de Milei y no son la misma cosa que algo más socialdemócrata que pueda tener, no sé, entiendo que vos o algún radicalismo, una parte del radicalismo. Nosotros queremos un Estado que funcione, no queremos dinamitar el Estado. Queremos un Estado que funcione cada vez mejor, que sea productivo y que responda y pueda resolver aquellas cosas que hacen falta que se resuelvan en la Argentina. Los Estados surgen para eso, para resolver las cosas que nosotros personalmente no podemos resolver. Y para que la cancha no esté tan inclinada para unos por sobre otros. Para eso están los Estados. Es decir, yo puedo resolver mi entorno, pero si hay un problema que es más grande que mi entorno, se necesita algo más grande que lo resuelva. Estamos viendo por acá, ¿quién hace las rutas, las autopistas, los hospitales? ¿Quién solventa la educación pública, la salud pública? Eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que defiendo. Cuando escucho que hay un sector político que lo que dice es que hay que romper todo el Estado, entonces digo, bueno, yo no coincido con eso. Y me parece que ni siquiera el PRO, por lo menos el PRO, cuando le tocó gobernar, no gobernó así. Martín Lustó, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muy bien. Gracias, Martín. Iniciamos el programa y yo les conté que en el mismo día en el que Casanelo dicta el sobreseimiento de Cristina, se conoce la publicación de una especie de manual, voy a decirlo de este modo, anti-lawfare. Un manual anti-lawfare que saca la Secretaría de Derechos Humanos. Por supuesto, con dinero del erario público, se lo pueden descargar gratis, no es que lo tengas que pagar, pero hay gente trabajando en esa secretaría para eso. Cuando yo también mencionaba en el inicio del programa, hubo casos muy terribles de violaciones a los derechos humanos durante la pandemia y hubo silencio estremecedor de esa secretaría. Está con nosotros Alejandro Alfie, que es del diario Clarín y escribió y un poco es el que divulgó sobre este manual. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Y sorprendido no solo por este manual que sacó la Secretaría de Derechos Humanos, sino también por la escasa repercusión que tuvo. Es como que nos vamos acostumbrando a que el gobierno acuse a los medios que ellos llaman hegemónicos, Clarín, La Nación, de perseguir a dirigentes políticos como Amado Boudou, Cristina Kirchner, Milagro Sala, y te digo, no hubo reacción de ningún dirigente político hoy que se difundió esta información. Quiero que compartamos una parte de lo que es este manual, o contá vos, mejor dicho. ¿Qué dice? Digamos, premisas del manual anti-lawfare. Mira, básicamente lo que plantea es que la criminalización del kirchnerismo arrancó con el caso Chicón en 2012. Es decir, que el caso donde se investigó a Amado Boudou por la apropiación de la imprenta Chicone es el inicio del lawfare en la Argentina. Esto es un poco una novedad, ¿no, Alejandro? Digo, que pongan a lo de Boudou también en el lawfare, porque antes el relato del lawfare se circunscribía solo a Cristina Fernández de Kirchner. Ahora también Boudou es víctima del lawfare. Ahí van por todo, Rolo. Claro, pero así yo mostraba, si se puede ver la foto de Boudou en la fuente, con Mariotto, con Esteche, con Luis Delia, en un momento que tenían una... Esa foto es de 2016, donde estaban completamente aislados, estaban en un lugar muy periférico dentro del kirchnerismo, estaban... No sé si se usaba tanto decir esto, casi cancelados. Boudou no podía circular. Después les fueron haciendo el indulto interno, primero con homenajes, Cancillería, habló en la universidad, etcétera, hasta que lo sentaron en actos oficiales, lo fueron liberando.
pero el kirchnerismo tardó mucho en sacarle la tarjeta, digamos, la cancelación a Vudú, porque ellos mismos estaban incómodos. Nunca dijo, incluso el kirchnerismo, nos persiguen a Vudú. Hizo silencio hasta Cristina con Vudú. Y ahora la Secretaría de Derechos Humanos dice que Vudú fue el perseguido. Que ahí arrancó el lawfare en la Argentina, en este caso, de lo que ellos mencionan una persecución a dirigentes populares. Mencionan 3 casos, el de Vudú, el de Milagro Sala y el de Cristina Kirchner. Ahora, en el caso de Vudú, por ejemplo, en este libro, dedican una página entera a poner 19 tapas de Clarín. Es decir, que la persecución a Vudú incluye las tapas que puso el diario Clarín informando sobre este hecho. Se olvidan en ese caso que para que la condena contra Amado Vudú llegue a su confirmación total, que es cuando la Corte Suprema dijo que todo lo actuado se correspondía, intervinieron más de 18 autoridades, funcionarios judiciales durante muchos años. Lucía, en cada déjame una de las recordar. etapas. Lawfare, esto fue una factura interna. ¿Ustedes de dónde creen que salen las investigaciones periodísticas? Esto siempre se dijo que fue, no voy a avanzar, una gran factura interna contra Vudú del gobierno de aquel entonces. Más allá de la factura, los hechos son los hechos. Este es el tema de fondo, Factura Diego, es que se afanaron la máquina de se filtró de adentro. Acá están No, con pero esto. lo que bien dice Diego es, el peronismo veía emerger a Amado Vudú casi como el heredero de Cristina. Cristina lo bendice como su vice. Entonces, funcionarios que sabían lo que pasaban y que se cuidan las espaldas entre ellos, uno agarra y le distribuye al periodismo esto. Lamentablemente le queremos avisar que el periodismo investiga, trabaja como trabajó e investigó. Alejandro Alfi no se lo regaló nadie, lo encontró, lo buscó y eso es así. En ese momento, bien vos decías, Cristina no lo atendía, la orden era que el cristinismo no le diera ni la más mínima atención y de a poquito algunos dirigentes de la Cámpora lo empezaron a visitar y ahí empezó el operativo blanqueo de Amado Vudú. Pero aparte porque le validaban, le valoraban el silencio, Bueno. digamos, no cantó. Ese es un punto Es decir, importante el no porque... cantante tiene un premio. Porque Vudú, discúlpame, Vudú tiene una particularidad frente a otros presos que integran la lista kirchnerista, los famosos presos K, y es que él entró y salió del penal de Seiza en 3 ocasiones, por distintos motivos y en distintas circunstancias. Y nunca se quejó y nunca se quebró dijo Vudú. nada Se lo valora al respecto mucho dentro en del contra país. de Esa su propio lógica espacio que vos podés no político. compartir, pero se lo valoran. ¿Saben por qué? Esto primero que decía Alejandro, de a nadie, no hubo repercusión, porque no le importa a nadie Vudú hoy. Porque la verdad... Pero hoy, habla del manual, pero quiero terminar la idea. Digo, porque el tema del lawfare es un tema que la sociedad argentina ya sacó del medio, no le importa. Tiene otros muchos problemas adelante. Y la verdad es hasta sano entender que no vamos a hacer una polémica porque, sí, ya sabemos, la Secretaría de Derechos Humanos de este gobierno lo único que hizo fue faltarle el respeto a los derechos humanos. Ya lo sabemos, lo sabe toda esa lista de gente que diste hoy temprano, ya sabemos cómo se portaron durante la cuarentena. Bien lo Formosé. Decenas y decenas de muertos que no le importaron a la Secretaría de Derechos Humanos. Entonces, si la Secretaría de Derechos Humanos subestima a la población, lo mejor que puede hacer la población es darle la espalda. Pero acá hay un tema que yo decía, arranca el libro con el antecedente de Vudú. Menciona un contexto internacional donde habla de Lula en Brasil, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia. Va al antecedente de Juan Domingo Perón y la proscripción de Perón en la década del 50 para culminar con la proscripción de Cristina Kirchner a partir de la causa vialidad. Es decir, es un recorrido peligroso, diría yo. Y mentiroso, porque muy mentiroso, no es porque está proscripción. Porque este libro afirma que la vicepresidenta Cristina Kirchner está proscripta por un proceso judicial que fue articulado con los grupos de medios y sectores políticos de la oposición. Alejandro, sería peligroso si nos importase, me parece. Pues la verdad, digo, pero lo que pasa, Osvaldo, no sé si es que en la conversación en la frutería se habla de esto, pero digamos, lo que plantea nuestro invitado es que esto es también una secretaría que cuesta dinero, que está
enarbolando una bandera que es muy sensible en la historia argentina, que son los derechos humanos, y si dejamos pasar esto con silencio, después viene otra cosa, y de repente son dueños de los derechos humanos. Está bien, como ya lo está son. perfecto, pero yo tomo algo de lo que dice Osvaldo. Nosotros los periodistas recibimos infinitas veces en el año este es el estado de mi gestión, ¿no? Y ves encuadernaciones carísimas y páginas de diputados, secretarios, subsecretarios que gastan la guita del erario público en mostrar lo que ellos hacen. Y la verdad que los periodistas lo usamos para sostener, elevar la PC. Bueno, por eso es una barbaridad, igual que los observatorios. El observatorio del observatorio del observatorio. Esto es mucho más grave por lo que está contando y por toda la descripción que vos hiciste muy bien del lawfare. Pero digo, pero los políticos están acostumbrados, y no estoy poniéndome en el discurso libertario, sino diciendo, se sientan ahí, entonces disponen y nada, sáquenme fotos carísimas y muestren todas mis obras. Diputados, subsecretarios, chantas que lo único que hacen es presentar proyectos porque sí. Y hay una pregunta que le quería hacer a Alejandro, porque yo lo leí. 57 páginas. Los gustos en vida, vos. Tenés una vida apasionante. Y leí el anterior que habían hecho, que es más largo, 194 páginas. A partir de la nota que publicó Alejandro, fui a ver qué más habían publicado. Vos leíste todas las páginas todas, ¿no? El segundo lo leí por arriba, debo confesarlo. El otro no. Y a mí lo que me llamó la atención es, primero, la pobreza a la hora, porque podés sostener esto, ponerle una firma, elaborar el texto, sino la pobreza total. Y yo lo leí y digo, ¿para quién lo hacen? Porque uno, si hay un cuadernillo, no sé, que hace un gremio para los colegios y los reparte, uno puede decir, bueno, hay una intención de quieren militar claro. tal tema. Ahora esto, ¿para quién crees que lo hacen? ¿Qué explicación dio la Secretaría? Mira, cuando yo hablé con la gente de la Secretaría, me dijeron que no iba a haber una presentación formal, que aparte no iba a haber una impresión en papel, sino que esto era un texto digital para descargar desde la página argentina.gov.ar. A mí me da la sensación que forma parte de un relato, ¿viste? Ellos están construyendo un marco teórico. Sí, pero van tratando de implantar mojones. Lo que está planteando Cristina Kirchner le da un marco teórico, histórico, comparativo. Y yo te voy a retomar algo. Decía esto de peligroso, porque me parece que rompe el pacto democrático. Es decir, cuando vos desde el Estado decís que el enemigo es tu adversario político, estás rompiendo el pacto democrático. Cuando ponés como enemigo a la prensa crítica del gobierno, a parte de la justicia, mencionan a un montón de dirigentes macristas, un montón de periodistas, y los ponen como enemigos porque dicen que este entramado es el que permitió que se produjera el atentado contra Cristina Kirchner. Eso también y dicen que eso es terrible. Dicen que llegó la violencia política que se fue creando con este entramado hasta ese límite. Era un poco el planteo del atentado a Cristina Kirchner y la proscripción. Cuando vos ponés atentado a Cristina Kirchner y proscripción de parte de prensa crítica, adversarios políticos, parte del sistema judicial, los están poniendo como enemigos y eso además, ya se había superado en estos 40 años de democracia de considerar como enemigo a tu adversario político o a la prensa que es crítica del gobierno. Y la responsabilidad de ser el Estado. Hay veces como se pierde la conciencia de lo importante que es estar al frente de un organismo del Estado, construyendo cultura o tratando de imponer cultura, con los fondos públicos. El Estado es una carga, el motor es el dinero de los contribuyentes. No se puede hacer una construcción cultural tan jodida de poner nombres de personas instaladas en una página pública. Ya no es alguien en la Facultad de Comunicación o de Periodismo de La Plata, es un organismo público, hace una especie de escrache con nombres de periodistas. Jorge Lanata, Diego Cabo. No, pero esos nombres figuran en este. Ahí yo te sumo un agravante, que es la tergiversación absoluta del Estado de Derecho. Porque cuando vos agarras el Código Penal y lo reescribís para escribir tu propia historia de victimización, no solo estás mintiendo, estás dañando las bases de un poder del Estado que es el Poder Judicial.
no es una proscripción, no me voy a cansar de decirlo, es una condena por corrupción que trae una pena añadida que es la inhabilitación y que nada de eso está firme ahora. Bien, permíteme, que quiero ir a... Quiero aclarar una cosita porque por ahí no se entendió lo que dije. Yo no creo que no sea interesante que nosotros lo estemos comentando ahora. Me parece que lo interesante es la reacción que tuvo, y eso me parece muy interesante comentarlo ahora, la reacción que tiene la sociedad frente a estos intentos autoritarios, desubicados, de una secretaría que la sociedad entiende que estuvo muy mal, pero no lo entiende ahora, lo entendió lo viene entendiendo porque vimos qué fue haciendo. Está muy bueno que nosotros remarquemos ahora, miren, ¿sabe la gente de la Secretaría de Derechos Humanos lo que está pensando la sociedad de ustedes? Que lo hicieron mal. Digo, me parece que la respuesta que se ha dado a este opúsculo, lo que fuere que publicaron, demuestra un estado muy avanzado de la sociedad de decir, seguí hablando, no me importa lo que digas, porque ya sé que es mentira. Lucía Salinas, ¿no es un gran momento para lanzar un manual anti-lawfare, que es lo que acabamos de hablar, de mencionar, cuando hoy hubo un sobreseimiento? Sí, finalmente hoy se cerró el capítulo judicial de Cristina Kirchner en la ruta del dinero. Acá el juez Sebastián Casanelo la sobreseyó del delito de lavado de dinero, que se investigaba básicamente una coautoría, es decir, si Cristina Kirchner le dio una orden directa a Lázaro Báez o intervino de alguna manera para que Lázaro Báez lave 55 millones de dólares a través de su constructora. Esa parte que es Lázaro Báez lavó 55 millones de dólares, ya está confirmado, ya fue una condena, solo falta la decisión final de la Corte Suprema, pero ya tiene una segunda instancia de confirmación. ¿Qué dijo hoy el juez Sebastián Casanelo cuando firmó el sobreseimiento de Cristina Kirchner? Lo siguiente. Frente a la solicitud del fiscal, acompañada por la UIF y la AFIP, la tarea del juez se encuentra acotada a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad de la petición. Lo que está diciendo el juez Casanelo acá básicamente es: no tengo otra instancia más que sobreseer a la vicepresidenta de la Nación porque el fiscal me dijo que no había elementos para que continúe imputada, para que se avance en este proceso. Centro de Marijuán, gol de Casanelo sería. Las dos querellas son la FIP y la UIF. Y la FIP y la UIF el viernes lo que sostuvieron es que el fiscal tenía razón y también pidieron el sobreseimiento de Cristina Kirchner. La UIF que depende también de este gobierno, Lu, ¿verdad? Sí, pero quiero aclarar una cosa. La UIF y la FIP durante este gobierno pidieron penas de 9 y 8 años para Lázaro Báez en la ruta del dinero acá. Para Lázaro, en este pero para caso Cristina. Dijeron que Cristina Kirchner tenía que ser sobreseída. ¿En base a qué? En base a esto que había dicho el fiscal Guillermo Marijuán. Bien. En su dictamen, que es básicamente no niega los lazos estrechos entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez, pero sostiene que durante estos 5 años que Cristina Kirchner estuvo bajo investigación, no hubo una sola prueba que a él le permita sostener la acusación, que es Cristina Kirchner intervino en esta estructura de 55 millones de dólares que fueron blanqueados. Lawfare con excepciones. Sí. Y agreguemos algo más. Uno de los capítulos de este libro de Lawfare dice: los medios de comunicación causa cuadernos. Y pone como ejemplo la investigación de Diego Cabot y el diario La Nación sobre los cuadernos de la corrupción, diciendo que era todo mentira, que eran fotocopias de cuadernos, que los testimonios eran falsos. Y yo lo pongo como ejemplo, justamente en línea con lo de Lucía, porque es una causa que se elevó a juicio oral en 2019 y la justicia no quiere hacer ese juicio. Yo acá asumo que es una posición personal, pero hace 4 años que lo elevaron para juicio oral y pensemos con la tecnología que tiene la justicia. Cuando fue el juicio a las juntas, que no existía internet, hicieron en 1 año y medio un juicio oral con cientos de testigos. Pero entonces, ¿cuál es el argumento por el cual no sigue o está parado el cuadernos? El tribunal oral no pone fecha para hacer el juicio oral y público que fue elevado hace más de 3 años. Entonces, lo pongo como contraejemplo. O sea, es un ejemplo justamente de la justicia no queriendo investigar. El lawfare -1, el -1 de un lawfare. Y sí, porque en los cuadernos de las coimas justamente está el recorrido de cómo llevaban los bolsos
con cientos de miles de dólares, inclusive a la casa de Cristina Kirchner en Recoleta, donde hay 15 arrepentidos que firmaron cómo entregaban las coimas, y la justicia no quiere hacer ese juicio oral y público. Bien, y como la historia, si no la escribiste, la escribe otro, ahí en ese intento, en este manual de escribir la historia, desdiciendo lo que muchos incluso confirmaron, y es que efectivamente llevaban y traían. Pero Bien. lo ponen como ejemplo de lofer, porque la justicia tampoco hace el juicio. Es decir, ponen un ejemplo que es Chicone, donde fue condenado Vudú, y ponen otro ejemplo, que es este del cuaderno de las coimas. Lo que dicen es no sigue el juicio porque era todo mentira, todo invento de los medios hegemónicos. Exactamente. Bien, ¿cuánto poder? Es muy poderoso. Bien, gracias. Gracias, Diego. Vamos a hacer última tanda, por favor. Pablo de León, Patricia Bullrich desde Mendoza fue fuerte. Exactamente. Junto a Alfredo Cornejo, dato importante, el ex presidente de la UCR, candidato a gobernador de Mendoza, casi seguro el ganador, se sentó y le pegó a la posibilidad de la incorporación de Juan Schiaretti. Fíjate lo que dijo la ex titular del PRO, precandidata presidencial. Una bomba explotó en Juntos por el Cambio. Es una avivada y una bomba que explotó en Juntos por el Cambio, dijo Patricia Bullrich. Recién estuvo acá Federico Angelini, el titular del PRO, el hombre que ella puso en ese lugar cuando dejó de ser titular de la fuerza. Obviamente, al ser precandidata presidencial no correspondía, pero está claro que Patricia Bullrich. Y ahora, atentos, Jessica Bossi, porque mañana Mauricio Macri va a Córdoba y se muestra con Luis Juez en Córdoba. Y con Luis Juez vamos a ver qué dice respecto de la situación de Schiaretti y la propuesta de la reta. Un poco anticipamos lo que piensa Mauricio Macri, que es que esto no está bien en el tiempo y en la forma en que se está haciendo. Probablemente diga esto en sus dos actividades. A la tarde tiene la presentación del libro, con lo cual es muy esperada la posición de Mauricio Macri, que... Algo nos anticipó, estuvo con nosotros el presidente del PRO. Y te iba a decir eso, Angelini habló con Macri. Claro. Habló con Patricia Bullrich, es decir, no Antes es de que... venir y de ir a lugares, habló. Sí, por claramente. supuesto. Y él, si ustedes lo escucharon, el speech es bastante parecido, por supuesto, dicho por Macri, tiene otro volumen y otro peso, con lo cual es una novela que sigue, que hasta el 14 por lo menos va a tener capítulos todos los días. Y bueno, esta cuestión que se abre, que finalmente es si se rompe o no se rompe. Bueno, Martín Lustó, ante la pregunta de Pablo de León, dijo, no se rompe. Lilita, le preguntamos anoche, nadie te va a decir está en riesgo. En un momento hubo ahí una cornisa en alguna respuesta de algunos de los que entrevistamos, pero uno supondría que es más... ¿Quién? Angelini, del PRO, que dijo Milei hace un rato, es que llamaría a Patricia Bullrich para una alianza de gobierno. En los dos lugares, tanto en el... Perdóname, repitan eso que ya nos vamos. Repitan. Sí, Milei dijo que llamaría a Patricia Bullrich para una alianza de gobierno. Y tanto al lado de Larreta como de Patricia hay gente que auspicia que se rompa. Pocos, pero hay gente. Bien, este último mensaje de Milei mete un poco más de ruido incluso. Claro. Bien, esto ha sido todo. Gracias por acompañarnos ahora desde el llano, Joaquín Morales Solá.